SecPro. Hoy veremos los procesos de descarga e instalación, generar nueva base de datos, transmisión web, actualización de librerías y abrir base de datos. Consideraciones previas. Contar con acceso a Internet. Contar con un usuario y contraseña con perfiles actualizados de acceso a los aplicativos informáticos de Foncores. Que la base de datos del expediente o del NEC esté en la base de datos de proyectos de Foncores. Pasos para la descarga e instalación de SecPro, para generar una nueva base de datos, para la transmisión web, para la actualización de las librerías y para abrir una base de datos. En el buscador de Google digitamos Foncores. Enter para buscar. Del resultado de la búsqueda buscamos el link www.gov.p. Foncores. Una vez identificada, le damos un clic. En la página web mostrada, buscamos enlaces de interés. Y en herramientas de información podemos visualizar el SecPro. Le damos un clic. Para proceder con la descarga del SecPro, le damos un clic sobre el botón Descargar. En la ventana mostrada le damos un clic al botón Descargar de todos modos. En el formulario mostrado de Guardar como, seleccionaremos una ubicación del archivo a descargar, que en mi caso estará en el disco local D con el mismo nombre. Le doy un clic al botón Guardar. La descarga del SecPro dependerá de la velocidad de Internet con la que cuente. Una vez concluida la descarga, abrimos la ubicación del archivo. Una vez identificada el archivo descargado, procedemos con la extracción. Le damos un doble clic sobre el archivo comprimido y nos vamos al botón Extraer en. Ahora seleccionaremos una carpeta de destino, que en mi caso estará en la misma ubicación del archivo descargado con el mismo nombre. Le doy clic al botón Aceptar. Bien, cierro la ventana y busco el archivo descomprimido en una carpeta. Aquí tenemos el SecPro en una carpeta en la ubicación del disco local D. Abrimos. Bien, de todo el grupo de información, buscamos el archivo del tipo aplicación llamado SecPro, que para ejecutar el SecPro bastará con hacerle un doble clic y se mostrará el formulario principal del SecPro. Sin embargo, para optimizar el proceso de acceso al SecPro, crearemos un acceso directo, para el cual, sobre el mismo archivo del tipo aplicación llamado secpro.exe, le damos un clic derecho. Vamos sobre la opción Enviar a y luego le damos un clic sobre la opción Escritorio Crear acceso directo. En el escritorio podemos visualizar al SecPro como un acceso directo, que para abrir o ejecutarlo bastará con hacerle un doble clic. Ahora, en el formulario principal del SecPro podemos generar una nueva base de datos, para lo cual le damos un clic al botón Generar nueva base de datos. Ahora, en el formulario de descarga de proyectos, nos pide digitar el código del expediente o el código del núcleo ejecutor central a descargar. Por consiguiente, en mi caso, voy a descargar los proyectos de un núcleo ejecutor central. Digité el código del NEC. Ahora le doy un clic al botón Guardar el archivo de la base de datos. Me muestra el formulario Seleccionar destino, en la cual
seleccionaré la ubicación de donde se encontrará la base de datos descargada. Marcaré escritorio. El nombre, por defecto, el sistema la coloca con el código del expediente o el código del núcleo ejecutor central, separados con un subguión de la fecha de la descarga. Fecha que va del año, mes, al día de la descarga. En mi caso voy a mantener el mismo nombre y presiono el botón Guardar. Ahora se activa la autenticación del usuario, por lo cual completo los campos de usuario y contraseña. Presiono o le doy un clic al botón Descargar. Me muestra el aviso de la autenticación del usuario, me da el nombre completo y el aviso de que se realizó la descarga del proyecto. Le doy un clic a aceptar o simplemente se muestra la base de datos abierta en el SecPro. La base de datos descargada no cuenta con información. Por consiguiente, debo extraer o descargar la información del proyecto que está almacenada en el SGP Web, para lo cual me voy a Transmisión Web. En Transmisión Web me voy a la pestaña de Información General y descargo la información general. Información que incluye insumos, partidas, rubros, fórmulas de cálculo presupuestal, tecnologías o actividades, módulos de capacitación y asistencia técnica y otra información en general. Esperamos la descarga hasta que el mensaje mostrado en el panel inferior sea la de proceso terminado. Bien, una vez concluida la actualización o descarga de la información general, pasamos a la segunda pestaña de la transmisión web, que corresponde a la información del proyecto. Dentro del grupo de información a descargar, marcaré todas las opciones. Datos generales, las que contienen datos del proyecto, ámbito del proyecto, miembros del NENEC, agentes del proyecto, periodos del proyecto, cuentas bancarias. Marco también los datos de planificación, las cuales contienen presupuesto del proyecto, cronogramas del proyecto, usuarios del proyecto y tecnologías ofertadas. Asimismo, marco las casillas de ejecución física, las mismas que contienen información de asignación de Yachachi, fichas rápidas o avances, seguimiento a los ERI, seguimiento a las actividades. Marco las casillas de ejecución financiera, que corresponden a las autorizaciones de gasto, recepción de aportes, control financiero y avances físicos y financieros del proyecto. Asimismo, tendré que marcar los proyectos a los cuales se van a descargar toda la información antes marcada. Ahora, para proceder con la descarga de la información, le doy un clic al botón Descargar información del proyecto. Recordemos que las opciones de descarga o el grupo de información de datos generales, planificación, ejecución física, ejecución financiera, corresponden a un proyecto que está en ejecución. Sin embargo, si su proyecto corresponde a un proyecto que esté en la formulación del expediente técnico o en la formulación del presupuesto, la información a descargar solo será de datos generales y los datos de planificación, así como los proyectos a descargar. Recordemos que toda esta descarga de información se hace desde el SGP Web. Esperamos hasta que el mensaje en el panel inferior se muestre como proceso terminado. Bien,
Recordemos que el proceso de transmisión con el SGP Web requiere de conexión a Internet. Bien, ya habiendo concluido el proceso de transmisión web con la que hemos descargado la información general y la información del proyecto, en ambos casos, con los procesos terminados, procedemos a cerrar la ventana. Ahora sí, nuestra base de datos tiene la información completa. Asimismo, se tiene que actualizar las librerías del SECPRO, para lo cual le damos un clic en la barra de herramientas al botón Actualizar librerías. Se nos muestra el formulario de librerías donde nos comunican que tenemos 5 actualizaciones. Debemos contar con conexión a Internet. Al iniciar el proceso de actualización de librerías, se cerrará el SECPRO. Para continuar, le damos un clic al botón Actualizar. Tan pronto como le dimos un clic al botón Actualizar, se cerró el SECPRO, tal cual se comunicó. Marcamos en la alerta de seguridad de Windows Permitir acceso. Esperamos un momento. Una vez concluida la actualización de las librerías, se muestra el aviso de que se actualizaron los 5 archivos. ¿Desea iniciar el SECPRO? Le damos un clic al botón Sí. Ahora se nos muestra nuevamente el formulario principal del SECPRO. Ahora le damos un clic sobre la base de datos que hemos descargado. Procedemos a abrir la base de datos. Clic sobre la base de datos, ¿no? Y marcamos el botón Ingresar. Foncodes le comunica por este medio lo siguiente. Recuerda que en adelante podrá consultar toda la información de sus proyectos en el SGP Web. Para ello, solo debe ingresar a sistemas.foncodes.gov.p SGP Web. Aceptar. Ahora nos muestra la base de datos abierta en el SECPRO. Si nosotros volvemos a verificar la actualización de librerías, se nos muestra el aviso de que no hay librerías por actualizar. Por consiguiente, antes de un registro de información en el SECPRO, se recomienda descargar la base de datos. Segundo, descargar la información del proyecto vía transmisión web y actualizar las librerías del SECPRO. Recordar que los 3 procesos requieren de conexión a Internet. Conclusiones. Todo el proceso de descarga e instalación de SECPRO, generación de una nueva base de datos, transmisión web y actualización de librerías requiere de conexión a Internet. Para el registro y actualización de la información en el SECPRO se requerirá generar una nueva base de datos, realizar la transmisión web y actualizar las librerías. El usuario y contraseña creado en el SGP Web o en el SGP Móvil será la misma que se utilizará en el SECPRO. La información del proyecto descargada vía transmisión web dependerá del estado del proyecto. Este es el formulario de transmisión con el SGP Web para proyectos en elaboración del expediente técnico. Este es el formulario de transmisión con el SGP Web para proyectos en ejecución.